Tiempo de análisis, de reflexión sobre las muchas cuestiones interesantes que tiene ahora mismo el global de la comunidad internacional, las economías, porque hay mucha tela que cortar. Lo hacemos con Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Hay mucha tela que cortar y mucho ruido, mucha pereza. Me dan bastantes de los temas, pero que inevitablemente seguro que tendremos que hablar de ellos. Por ejemplo, el torbellino Trump, que tiene su tradicional estrategia de patada a seguir, de amenazar, de poner aranceles altos, pero de prorrogar a su vez todo para seguir embarrados en todo esto. Impone aranceles del 25% a Japón y Corea del Sur, que son socios, sí. Con amigos así no hacen falta enemigos, y luego pues ya se prorroga hasta el 1 de agosto el tiempo de negociación. Entonces, al final, ¿a dónde vamos? Pues pereza me da repetir otra vez lo del taco. Pasadlo poco. El taco. Trump always chicken out. Pues hemos visto patadón hacia adelante del 9 de julio al 1 de agosto. O sea, al final esto empieza a parecerse un poco al día de la marmota. 12 cartas, además, la novedad que tiene en esta vuelta la telenovela Trump es el formato. 12 cartas inauditas hasta la fecha. ¿Con qué nos puede sorprender Trump? El mismo Trump que insulta a Jerome Powell, el mismo Trump que un día sale por un lado, otro día es candidato al Premio Nobel de la Paz, o al menos le quiere postular al Premio Nobel de la Paz Netanyahu. O sea, ¿con qué nos sorprenden hoy? Pues con 12 cartas, 2 de ellas a Japón y Corea del Sur, socios, alucinante. 2 de ellas a Laos y a Myanmar, alucinante también, por su tamaño, son pequeñitos, y yo tengo la sensación de que Trump con estas 12 cartas lo que ha querido es, por un lado, dejar claro que quien negocia con él no va a recibir una carta, pero por otro lado dibujar el arco iris en el sentido de todo el mundo puede recibir una carta. Entre las 12 he dejado para el final a Sudáfrica. ¿Que por qué es relevante la carta que recibe Sudáfrica? Y te la dejo votando, Rafa, pues por los BRICS. Por esa S que correcto. Tienen los BRICS, ya lo dijo Cyril Ramaphosa precisamente en Brasil, que era decepcionante la estrategia que estaba siguiendo Donald Trump, lógicamente a quienes sufren esa política de aranceles, de tarifas en sus propias carnes, no le gusta. En cualquier caso, es como está articulando su realidad económica Trump. Veremos si consigue los objetivos que tiene, pero en cualquier caso, desde la otra parte llegan los bancos centrales y se quieren proteger. Y yo te pregunto, el oro es la protección más obvia. El euro como moneda de reserva, hipotético, deseo por parte de Frankfurt, pues también tendría algo de interés. Bonos, no lo sé. Bonos europeos no parece que, aunque se ha hablado, que los vaya a ver porque al final, o que los vaya a ver de forma masiva, porque grandes economías europeas como la alemana son verdaderamente alérgicos a que esto fuera una cuestión de generalizada. Entonces, ¿cómo te proteges de esto? Pues ya está todo inventado, Rafa, y además estamos en el 2025. Si estuviéramos en el 2020, 2017, pues todavía discutiríamos un poco. Pero por un lado tenemos todo lo tradicional, tenemos el oro, tenemos el suelo, tenemos la vivienda, y evidentemente debido a ese nerviosismo por el que pueda. Y además esa necesidad, bueno, si no compras vivienda puedes comprar acciones de una Socimi que se dedica a tener viviendas para luego distribuirlas, o sea, para luego alquilarlas. O sea, un Merlin Capital IBEX 35 es como tener una vivienda pero con 10 euros que vale la acción. O sea, que te da un 4% sobre el dividendo. Al final, Rafa, por un lado, todo lo que es tradicional, el oro, los activos refugios tradicionales están ahí. Yo personalmente con la deuda pública no tendría más miedo que el miedo que se puede tener con la vivienda o con el oro mismo. O sea, la deuda pública pues respalda a los estados que están decadentes y que están en crisis, sin duda. Pero es que frente a esa decadencia, activo refugio, pues todo, en el mundo cripto emergen las criptos, que además me resulta curioso, por meterle una novedad, una nota de color a la tertulia, Rafa, ¿quiénes son los mayores tenedores de criptos del mundo? Pues ya no son hippies, ahora es BlackRock, son los grandes fondos institucionales estadounidenses que a su vez sacan
productos de inversión. Dentro de esa nota de color, al final, ¿cómo están respaldadas el 98% de las stablecoins, que forman un 8% de la capitalización de cripto? Pues por dólares. O sea, al final es un poco, Rafa, la pescadilla que se muerde la cola, y en este mundo limitado que tenemos, compañías, ya hay ETFs de compañías que invierten en tierras raras. Nada nuevo bajo el sol, Rafa. ¿Qué va a pasar el día que se mine el Bitcoin número 21 millones? A ver... no sé, sí, me ha surgido así la curiosidad. No, a ver, es fácil. Cada 4 años el precio del Bitcoin... El halving hace que la recompensa baje a la mitad. Y eso es proporcional al número de nuevos Bitcoins que se van emitiendo. O sea, no va a haber un día que se emita el último Bitcoin. Lo que vamos a llegar es el halving, que se va a ir reduciendo. Pues esto es un poquito como el cuento del ajedrez, un grano de trigo en cada casilla. Eso es, pero al revés. Es decir, cada 4 años la recompensa baja a la mitad, se dan menos bitcoins como recompensa, esa recompensa va bajando a la mitad, a la mitad, a la mitad, y de aquí al año 2100, que largo te lo fío, Rafa, no se minará el último Bitcoin, o cuando se llegue a minar ese último Bitcoin y nos enteraremos, porque lo que se estará minando es la mitad de la mitad de la mitad. Muy pequeñito, Rafa. Qué interesante, qué interesante. Vamos a volver, si te parece, no tanto a los aranceles de Trump, en la parte política, sino a las consecuencias. Si la sangre llega al río, si al final no hay acuerdo con la Unión Europea satisfactorio, si los aranceles que se imponen son más altos de lo que nos gustaría a las partes, y especialmente si somos castigados, por ejemplo, específicamente por selección de sectores de aranceles, por el desplante de Pedro Sánchez a Trump en la cumbre de la OTAN, te pregunto por qué va a pasar, teniendo en cuenta que el ICEX, por ejemplo, está trabajando ya, Instituto de Comercio Exterior, para identificar mercados alternativos al estadounidense, para los exportadores españoles. Hay foros, de hecho hay uno esta semana del ICEX para intentar potenciar todo esto, pero luego te encuentras, por ejemplo, al principal productor de aceituna de mesa español, que te dice, yo no puedo renunciar al mercado estadounidense. Se refiere sin que haya consecuencias. Y seguirán vendiendo aceitunas. O sea, al final, yo una de las cosas que estoy viendo, ayer en concreto, viendo lo de las cartas de Trump, empecé a pensar en los paralelismos que hay entre Trump y Pedro Sánchez. Pensando a la pregunta que me estabas haciendo, que es paralela también a cuándo se minará el último Bitcoin. O sea, cuando vemos los desastres de gobiernos que tenemos, podemos caer en la tentación de pensar que de un día para otro va a haber un gran holocausto, cuando la realidad es que los procesos de degradación, según estamos viendo en España, pueden llegar a parecer hasta eternos. O sea, es que lo he comentado de Sánchez alguna vez, pues lo comento ahora de Trump, es la muerte a pellizcos. O sea, lo que estamos viendo es cómo, y esos pellizcos que vale también con el último Bitcoin y como la mitad de la mitad. O sea, Trump, yo creo, el 20 de enero yo no tenía información. Ahora creo que tengo suficiente información como para decir que en algunos ámbitos de su actuación está absolutamente desesperado. Y esa desesperación es paralela a la que siente nuestro presidente del gobierno en España. Estoy convencidísimo. ¿Cómo acabarán los aranceles? De momento llevamos patada hacia adelante, patada hacia adelante. Lo digo con ironía. Trump no sé si tendrá a partir de septiembre todos los resultados de los juicios de la Gürtel y tal. Me explico. Tenemos, sí, Rafa, en Estados Unidos Trump necesita algo para desviar la atención del marrón que tiene ahora encima de la mesa. Hoy por hoy con los aranceles está desviando la atención. ¿Tiene si la justicia la tiene secuestrada? A ver, por un lado... Si ya no es un Estado de Derecho Estados Unidos, sí, porque no hay tutela judicial efectiva para quienes es detenido por el ICE, que no pasa por un juez. Pero Trump Eso no sucede en ninguna democracia del mundo. Hoy en día tiene dos marrones. Uno se llama Ucrania y otro se llama, iba a decir Netanyahu, no, perdón, Oriente Medio. Esos dos marrones hoy por hoy están controlados y desde el principio de su mandato parte de los aranceles ha sido un juego para desviar la atención. Que llegará un momento que los propios aranceles le hagan tal agujero a la economía estadounidense que Trump necesite buscar otra forma de desviar la atención. Es un proceso de degradación. Por usar otra metáfora igual de desafortunada que la anterior, el fentanilo, estamos viendo cómo se degrada capas y capas de la sociedad estadounidense en este caso, poco a poco. Y evidentemente desde la burbuja de cristal en la que viven en Washington siguen viviendo sin problema. Pues un poquito es
parecido a lo que sucede en la Moncloa, Rafa. En España vemos la situación de Pedro como insostenible hoy por hoy. Viene el verano, nos vamos a ir de vacaciones y probablemente a partir de septiembre y octubre nos hayamos olvidado de todo esto y sigamos hasta el 2027 como si nada, pero en el fondo estamos muy, muy tocados, tanto en España como a consecuencia, en todo el mundo, a consecuencia de las acciones de Trump. No quiero dejar la cumbre de los BRICS, que ya la has mencionado tú antes. Hubo crítica a Trump por los aranceles, pero suave, o sea, políticamente correcta. Hubo ausencias, me parecen notorias a todo el mundo. Se insistió en el discurso que tiene el sur global, si me admites el término, instituciones propias, representación o representatividad y voz en las instituciones post Segunda Guerra Mundial, reforzado porque la realidad actual no es la del 45, y no ser tan dependientes del dólar. E incluso Putin, que se supone que no fue a Brasil porque Brasil es firmante de la Convención de Roma y por tanto tiene la obligación de cumplir la detención, por si acaso, o para no poner a Lula en el compromiso de enchironarle o no, dice por intervención a distancia que en la cumbre que la globalización liberal se ha agotado. A mí como titular me parece potente. Totalmente. A ver, por un lado, yendo por partes, el discurso de Lula, esto se está celebrando en Brasil. La próxima COP, la COP30, va a ser en Belén, va a ser también en Brasil. Ojo con Brasil. En el discurso de investidura, pues un poco como hemos empezado nosotros con la tertulia, yo creo que no hemos sido excesivamente políticamente incorrectos. Nos hemos limitado a relatar lo que está sucediendo. Pues lo mismo hizo Lula. Pues Trump se está portando mal y necesitamos para comerciar, pues necesitamos tranquilidad, seguridad jurídica, y Trump no está dando esa seguridad jurídica. Pues esto es lo que dijo Lula. Razonable, y además he empezado invocando al principio de la tertulia la pereza. Pues un poco de pereza supongo que también sentirán todos estos partícipes, o Lula, al tener que decir estas cosas. De los BRICS, por un lado, la relación entre Brasil y Argentina, que es curiosa. O sea, Brasil con Lula, Argentina con Milei, que están los dos condenados a entenderse, pero les cuesta bastante. Y en este sentido yo creo que tanto Lula, Brasil, por un lado, del arco ideológico, y Argentina por el otro, están haciendo los dos las cosas bastante bien. Son dos economías pujantes, cada uno con sus problemas y con su situación de partida, pero merece la pena un foco ponerlo no solo en Brasil, sino en la combinación de Brasil y Argentina. Luego, la parte asociada con Putin, pues, a ver, ¿China es comunista? ¿Rusia es comunista? Pues yo creo que evidentemente no. Es un guiño que le hace Putin a ese nuevo mundo. Yo creo que se siente desde el 20 de enero y desde el 5 de noviembre que salió elegido Trump, yo creo que Putin se siente ganador de absolutamente todas las partidas. Y al final, efectivamente, no va Putin. Pues, ¿para qué voy a ir y crear un problema pudiendo quedarme en casa? Y además, si no voy yo, pues Xi Jinping tampoco va. Y no pasa nada porque no vamos, pero nos presentamos telemáticamente y dejamos claro que nos da igual todo, salvo todo lo que tiene que ver con las señales de amistad que mandamos entre los BRICS. Mientras tenemos enfrente a un G7, a un Estados Unidos, a un Trump, y el G7, Japón y Estados Unidos con los aranceles, y Corea del Sur, pensando en las cartas. Mientras tenemos a un G7 descontrolado, que Corea yo creo que no está en el G7, Corea del Sur, no está, pero Japón sí. Tenemos a un status quo, a unos incumbentes. Sí, que los amigos dan igual. Totalmente. Que los amigos dan igual. Y precisamente esto me empuja a hacer un análisis sobre la palabra que utilizaba Putin en su comparecencia. La globalización liberal se ha agotado. Y es que me lo relaciono con un artículo de Financial Times donde conocía un término que tengo que reconocer, no había utilizado nunca, ni lo conocía, el efecto Rashomon, que aplicado a la globalización me parece muy curioso, porque sabemos que hay gente que dice estamos desglobalizándonos, la globalización ya ha muerto. El matiz de Putin es importante, la liberal, sí. Porque en ese efecto Rashomon lo que viene a decir es que la realidad depende de quién mira, ¿no? Al final en España tenemos nuestro propio refrán, ¿no? Depende del color del cristal con que se mira, y si tú vas a Europa,
pues a lo mejor la globalización, entendida como capacidad de llegar a todas las partes del mundo en condiciones como en la primera década de los 2000, pues en cierto modo ha terminado. Pero si te vas a Asia, lo que dicen los países asiáticos es, pero si está a velocidad de crucero, si hay ahora mismo más globalización que nunca. Si vas al sur global, que a lo mejor ha tenido problemas para extender sus productos sin los problemas fronterizos que le ha puesto el primer mundo, dicen, no, pero nosotros ahora tenemos muy fácil globalizarnos entre nosotros, ¿no? Correcto. El efecto Rashomon se entiende muy sencillo. Tienes la probabilidad de ganar en un 90% de las ocasiones. Pues mola, ¿no? Cuidado que el 10% de las ocasiones vas a perder. Cuidado. Pues en los dos escenarios he hecho el mismo supuesto. Lo que pasa es que en un caso lo he enfocado desde la probabilidad de ganar, en otro desde la probabilidad de perder. Y en uno dices, joder, qué bien, y en el otro dices, cuidado que me la voy a pegar. Ese es el efecto Rashomon, que entra dentro de el behavioral finance que tanto hemos hablado aquí. O sea, por un lado, si Trump no abriera la boca, tendríamos una economía de mercado, una economía donde pues puede haber alguien que abuse de su posición dominante en mercado, hay grandes naciones, pero en principio la gente comercia y se entiende. No hay... O sea, es un mercado eficiente que fluye, donde las cosas, pues el precio sirve para hacer la transacción. Esto es lo de siempre. El problema es que somos seres humanos y hasta en las economías de mercado, los de behavioral decían que los seres humanos, cuando tú le pones un US Army a una empresa, pues la gente tiende a comprar más ese tipo de empresas que pone US Army. Esto lo decía Tarski-Taneman en los 70. Este efecto, o sea, al final tú cuando empiezas a jugar al trile, o sea, cuando te conviertes en un trilero, evidentemente la psicología cuenta cada vez más, que se lo digan una vez más a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, sabe perfectamente cómo funciona la psicología de masas. Y sin duda Netanyahu hoy, cuando ha dicho que ojalá le den el premio Nobel a Trump, sabe que está provocando titulares en todo el mundo, sabe que está provocando reacciones contra la gente que ya le odia y sabe que aquellos dentro de Estados Unidos a los cuales les guste Trump, que a él le da igual esa parte, pero sabe que a Trump le va a gustar escuchar ese mensaje. Resumen, Rafa, de todo esto, juegan con la psicología de las masas y el efecto Rashomon no es más que un efecto de estos. O sea, si tú dices, qué bien nos va a ir estas vacaciones, pues todos vamos a estar contentos. Un apunte, rápido, muy rápido, que nos vamos sin tiempo. Mójate, Rubini le ha dicho a la CNBC que vamos a tener esta inflación, que el deflactor PCE va a estar en el 3,5%, que el crecimiento incluso va a estar en negativo. Se las da de gurú. ¿Coincides con él o no? Dos bajadas de tipo vienen, pero es que esto ya lo ha dicho... No, pero él dice que no podrá bajar tipos hasta final de año porque va a haber esta inflación. Yo creo que Jerome Powell en la siguiente los va a bajar. Pues Rubini mira, puede decir misa lo desautorizas. Perfecto. Sí. Luis Garbía, profesor de ICADE, muchas gracias. Un abrazo, placer. Hasta la próxima. Nos vamos al boletín informativo, el de la 1 p.m, en la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen, que sigue a media sesión en Radio Intereconomía.